Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos esté escuchando. El día de hoy estaremos hablando acerca de historia universal de la Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es Francisco Jaciel Zelaya Aranda. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Cardón. Buenas tardes, mi nombre es Alexandria Gómez. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Pérez. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Vega. Buenas tardes, yo soy Christopher Ortiz. Buenas tardes, mi nombre es David Romero. Buenas tardes, mi nombre es Emily Montoya. Buenas tardes, mi nombre es Sofía Ramírez. Buenas tardes, mi nombre es Summer Maiden. Bueno, entonces, ¿alguno de ustedes sabe qué fue, cómo empezó la Segunda Guerra Mundial? Andrea, ¿cómo crees que empezó la Segunda Guerra Mundial? Según lo que yo sé, esto sucedió gracias a que Hitler se sintió humillado gracias a la humillación que había pasado Alemania tras la Primera Guerra Mundial por el Tratado de Versalles. Ajá, ¿alguien tiene alguna otra perspectiva que quiera traer? Pues casi lo mismo que Andrea, solo que ya mencionó otras cosas, entre esos que Hitler ya venía conquistando países desde hace tiempo, incluyendo Austria y Checoslovaquia, y todo comenzaría el 1 de septiembre de 1939 con la invasión a Polonia. ¿Francisco? Sí, también que Hitler buscaba también invadir Polonia para expansión de su territorio, el Tratado de Versalles y muchas otras cosas que lo hicieron como empezar con el nazismo y con todo ese desorden que hubo en ese tiempo. ¿Sofía? Lo mismo de Alexandra, que Alemania invadió Polonia y que así fue como inició básicamente la Segunda Guerra Mundial. ¿Emily? Que más que todo buscaba como imponer su ideología y expandir el territorio de Alemania y que empezó invadiendo Polonia. Bueno, lo que ustedes han dado es básicamente cómo empezó. Hitler se sintió humillado porque Alemania se le culpó por todo lo que se dio en la Primera Guerra Mundial. Se quitaron varios territorios, le pusieron varias sanciones económicas, lo que básicamente causó furia en bastantes alemanes, uno de ellos Hitler, que terminó llegando al poder. Llegando al poder en Alemania, empezó a conquistar países como Checoslovaquia, Austria-Hungría y Polonia, que fue lo que causó al final que Reino Unido y Francia empezaron a declarar la guerra a Alemania. ¿Francisco? Sí, para ustedes, ¿creen que exista tal vez otra razón por la cual Hitler empezó con este enojo hacia los judíos, ya que no solo fue la Segunda Guerra Mundial, sino, por ejemplo, el Holocausto? O sea, lo que fue eso, la verdad, que a mí, por ejemplo, me sorprende cómo una persona, o sea, cómo una persona como yo, por ejemplo, pueda tener esa mentalidad, o sea, porque fue un racismo que tenía prácticamente él. Él tiene una mentalidad de que no, solo la raza aria y que no sé qué, pero es loco cómo puede llegar a tener tanto odio a personas que al final no terminas de conocer, y es como incluso niños, gente con discapacidad se iba en ese, en ese bus, gente que no hizo nada, y es como muy loco. Entonces quiero saber más que todo sus opiniones y así. Alexandra. Pues digamos que todo comenzó creo que después de que Hitler fue rechazado de la Escuela de Bellas Artes en Viena, ya que después de vivir en extrema pobreza por tantos años, sobreviviendo los pocos cuadros que había hecho, al llegar a Alemania se unió al Partido Obrero Alemán, que en años después se convertiría en lo que sería el nazismo, ya que ahí se originó ese partido que Hitler lideraría años después, que justamente ese partido tenía la idea del antisemitismo y que pues la superioridad de la raza aria. Andrea.
Es que también esa idea de eliminar a los judíos viene de la Primera Guerra Mundial, y de años anteriores, porque en años anteriores también se había considerado que los judíos eran hasta otra raza, que no eran los humanos. Y también Hitler quería un ejército perfecto, no quería discapacitados, homosexuales, ni nada así, porque mostraría como debilidad del país o cosas ahí. Solo quería gente perfecta, por así decirlo, sin ninguna debilidad. Sommer. La verdad que Hitler fue un hombre que demostró, como dice nuestra compañera Andrea, que él quería gente como perfecta. Y eso fue un gran impacto en lo que estarían siendo las minorías y la gente afectada por el holocausto. Así también podemos ver, por ejemplo, en un libro que nos ha tocado leer por español, El niño de la está basado, ¿verdad?, en este niño que está pasando por el momento donde hay un campo de concentración al lado de la casa, si no estoy mal, y al final muere por lo mismo, de que está pasando todo esto y él se encuentra con otro niño y se muestra la parte inocente de cómo un niño que no sabe absolutamente nada de la situación que está pasando, quedan envueltos en esta situación tan triste que termina en lo que son puras muertes. Vega. Por lo que yo tengo entendido, a los judíos se lo odiaban por una creencia que es el antisemitismo, que se creía que absolutamente todos los judíos crucificaron a Jesús. Y gracias a que Hitler vivía por esos áreas que aún se creía esa cosa, dice que por eso se odian a los judíos mayormente. Muy interesante. Alexandra. Sería casi lo mismo de Vega, que por eso que crucificaron a Jesús, pero también una investigación que hice también, pues no solo Hitler, sino también muchos países del mundo tenían, especialmente los árabes, pero eso es otro caso aparte, que bueno, que los alemanes tenían como envidia porque como se dice en la Biblia, pues los judíos son el pueblo elegido de Dios y por eso. Sofía. También de que Hitler y muchos más alemanes consideraban el Tratado de Versalles humillante y muy injusto. Entonces ellos querían como anular las condiciones. Francisco. Bueno, y como otro tema, porque estamos hablando de esto, pero tiempo después que termina la guerra se dice sobre una supuesta teoría, ¿verdad? No sé, para mí que muy irreal, pero de que Hitler seguía vivo y nunca se suicidó, que simplemente seguía vivo y que se fue como a Argentina, se supone. Quiero saber qué saben acerca de eso, o sea, si me pueden hablar más y así. A ver, Andrea. Yo vi en un TikTok, por así decir, de que después, o sea, años recientes, después de que la guerra terminara, en Argentina o en Latinoamérica, en esos países de ahí, se había visto a Hitler con su esposa. La gente había dicho eso, y hasta la CIA y ¿qué se llama? La otra, el FBI, habían como que puesto los a ver si era cierto, pero que lo desmintieron, que solo eran rumores. Como la gente estaba paranoica de que por la Segunda Guerra Mundial, como que empezaban a tener miedo, y creo que por eso era que inventaron esas cosas. A ver, Christopher. Más o menos lo mismo. La paranoia colectiva de mucha gente hizo que bastante gente creyera el hecho de que Hitler seguía vivo en Argentina, en la fuga. Esta teoría, lo más probable es que sea falsa, aunque existe cierta probabilidad de que sea verdadera, lo dudo bastante. A pesar de todo, si Hitler siguiera vivo, si Hitler no se hubiera suicidado, hubiera fingido su propio suicidio, que no creo, porque Hitler era una persona muy orgullosa, y ver el hecho de que estaba perdiendo tan horriblemente durante la Segunda Guerra Mundial le hubiera dado ganas de suicidarse. Entonces, a pesar de todo eso, Hitler ya estaría muerto para entonces. O sea, hubiera muerto de vejez, ya simplemente. Sí, tenés razón. Y de hecho para mí siento que fue más como un invento de las personas, porque incluso ahorita puedes ver que muchas personas cuando fallece alguien siempre salen con ese cliché de que, oh no, esta persona sigue vivo, yo la miré allá caminando y es como que algo muy como para crear una fama falsa. Entonces quiero ver también qué sabe Sommer y Alexandra ahorita.
Acerca de lo que decís del cliché, también concuerdo, es muy normal que salgan estas teorías, y más porque si nos ponemos a pensar, todo empezó con un solo hombre, que fue Hitler. ¿Cómo es posible que este hombre, con tanto orgullo, haya podido llegar a esta guerra de tan gran escala, la manera en la que influenció a la gente, la manera en que afectó a las minorías, las guerras? Es normal que se muestre que haya gente con paranoia por el hecho de que él fue un hombre que logró cosas extremadamente grandes, pero malas, ¿verdad? Bueno, quería mencionar pues los dos temas que primero dijo Christopher, que es la posibilidad que Hitler haya sobrevivido. En unos estudios de hace un tiempo, justamente por ahí de 2009, se analizó el cráneo que supuestamente se decía que era de Adolf Hitler, ya que este cráneo fue el que recuperaron los soviéticos y decían que era de Adolf Hitler, ya que tenía un balazo en la cabeza, pero con los estudios se comprobó que ese cráneo era de realidad de una mujer y ni siquiera de la esposa de Hitler que se había suicidado junto con él, sino era una, pues digamos que una sirvienta de ahí, así que por eso está la teoría. Bueno, pero esta sería ya una teoría más actual, ya que pues este análisis se hizo, o este descubrimiento se hizo hasta 2009. Y en cuanto a lo que mencionó Sommer, pues Hitler fue una persona que llegó a hacer tantas cosas, ya que era un reconocido orador y prácticamente era como, pues a él se le llamaba el Kaiser Führer, ya que él prácticamente, el pueblo alemán lo consideraba un enviado de Dios, ya que él había llegado en el perfecto momento para salvar a Alemania, ya que Hitler ascende al poder, pues aprovechando en esos años la Gran Depresión y que en sí ya Alemania ya había quedado destruida y dañada por el Tratado de Versalles con la Gran Depresión del 29, pues esta prácticamente ya había quedado en total ruinas y en esos momentos el líder de Alemania pues no podía controlar la situación, así que así en esos momentos Hitler aprovecha la situación para poco a poco ascender al poder, primero como canciller y ya después como el Führer, pues el máximo líder de Alemania. Sí, también como otro tema, porque esta Segunda Guerra Mundial trae muchos temas, la verdad, es como esta guerra trae por primera vez el surgimiento de las bombas nucleares, que fueron lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. No sé si algunos de aquí vieron la película famosa de Oppenheimer, que los habla más de eso, de cómo fue todo. Quiero saber qué saben. Ajá, Christopher. Bueno, las bombas en sí fueron desarrolladas por Estados Unidos. Eh, Fueron lanzadas debido ya para el final de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, se considera que el lanzamiento de las bombas nucleares, ese es el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se lanzaron debido a que Japón, a pesar de que Hitler ya se había muerto, y Italia estaba prácticamente sin Italia había quedado incapacitada para seguir peleando, Japón seguía y seguía intentando conquistar Asia. Entonces, Estados Unidos, como una especie de forma de hacer que Japón se detenga con sus intentos de conquista y en sí que detenga con la guerra porque no parece querer rendirse, entonces Estados Unidos lanza la primera bomba en Hiroshima, la segunda bomba nuclear en Nagasaki. Sí, muy interesante. Ajá, Alexandra, después sigue Vega. Bueno, quería mencionar si muchos saben que pues la persona que originó pues el plan y pues el que idealizó la bomba fue a Robert Oppenheimer, pero no sé si ustedes saben que pues el que dio la fórmula pero nunca participó directamente ni nunca estuvo pues atento al plan fue Albert Einstein, ya que él fue el que dio la fórmula teórica, lo que llevaría a la creación de la bomba atómica. Vega. Yo quería decir algo que capaz que
uno piensa que Japón fue una víctima de todo, de las bombas nucleares por las dos que le cayeron en Nagasaki y Hiroshima, pero siempre se olvida que Japón intentaba invadir China, incluso torturando a gente de China y haciendo un montón de atrocidades en ese país. Muy interesante porque es verdad, Japón cometió una gran cantidad de crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad es que mucha gente de día de hoy se ha quedado con la imagen de que Japón fue una víctima durante todo este proceso. Alexandra. Pues sí, eso que había dicho, vea, que muchas veces personas dicen que pues Estados Unidos pues cometió un gran crimen contra la humanidad en contra de Japón, pero Japón no solo ya lleva creando grandes crímenes contra la humanidad, ya que al día de hoy hay muchos testimonios que se han encontrado sobre personas sobrevivientes a los ataques japoneses de China y hasta Corea, que demostraban que los soldados japoneses tenían un ideal de asegurar que todos murieran, no importa si fueran mujeres, niños, nadie, no les importaba si pues era una minoría, nada, asesinaban. Andrea. Yo más que todo creo que ponían a Japón como la víctima, por así decir, ya que Estados Unidos era una potencia militar en ese entonces y Japón era más pequeño, por así decir. Y entonces lo miran como sí, como la víctima, ya que Japón no tenía cómo defenderse, pero también ellos empezaron haciendo varias cosas y pues así. Lo que sería de Japón, que era más pequeño, digamos que no sería tan correcto porque ya Japón ya había conquistado ya mitad de China, Corea, entre otras islas a su alrededor, realmente tomándolas a fuerzas y cometiendo un montón de crímenes. Ok, y también hay que tener en cuenta el hecho de que Japón está bastante más avanzado militarmente que muchos otros países de Asia. Pero ya hemos hablado sobre Alemania, ya hemos hablado sobre Japón. Nos falta la tercera parte de esto, que es Italia, que es donde surge el fascismo al final de todo. Que es... No sé si alguien tiene alguna opinión sobre esto. ¿Andrea? Nadie quiere opinar sobre esto. O sea, en Italia, bajo el gobierno de Benito Mussolini, es donde surge el fascismo, que es al final el modelo en que se basó Hitler para crear el nazismo, que el nacionalsocialismo. Entonces Italia al final terminó colaborando junto junto a Alemania y a Japón durante la Segunda Guerra Mundial con ideales expansionistas. Alexandra. En cuanto a lo que aportó Italia pues a la Segunda Guerra Mundial, podemos decir pues fue más como una carga para Hitler, ya que aunque Benito Mussolini se conozca por ser un líder además y pues que se mantuvo fuerte por mucho tiempo, pues él cayó fácilmente y murió asesinado y hasta su cuerpo fue mostrado a la plaza donde él había algún día hecho discursos y además que digamos que las únicas cosas que se le aporta a Italia podrían ser como la conquista de Grecia, de Roma, ya que pues Mussolini pues llevó un plan para conquistar esos países y unirlos al Imperio Alemán. Soma. Sí, también quiero opinar de que de hecho Italia me parece ser bastante controversial, tal vez que le puede decir, porque Italia siempre se mantenía neutral o se cambiaba de bandos. Y también yo opino lo mismo de que también era como una carga para Alemania, porque con Italia la verdad que nunca se sabía. Sofía. Pues Italia también comenzó como una aliada del eje. Estos estaban buscando expandirse como una potencia, pero tuvieron un desempeño militar muy bajo y gracias a la impopularidad de Mussolini, las derrotas constantes pues llevaron al colapso del fascismo. Y en 1943 también llevó a un cambio de bando. Francisco. Sí, sí, en pocas palabras era como que Mussolini era muy irresponsable en su cargo y al final terminó siendo destituido, incluso lo llevaron preso
Y es bien loco cómo Italia, creo que si no me equivoco, ha cambiado de bando. En la Primera Guerra Mundial no sé si cambió de bando, pero en la Segunda Guerra Mundial como cambia de bando por eso, es como muy, sí, sí, es como muy loco la verdad, y muy responsable de Mussolini, y la verdad que me causa algo de gracia, pero creo que eso también es una base de cómo va terminando perdiendo Alemania desde ahí. Desde que Italia se le va, solo queda con Japón y con otros países, y después Japón con su rendición y todo eso, es muy como todo se le fue abajo de un solo. Bueno, Darby. Pues añadiendo a lo que antes había dicho Sommer, que Italia era una carga básicamente para Alemania, ya que este país hizo varias invasiones a diferentes países como Francia, Grecia y África del Norte, que fallaron en eso, no pudieron lograrlo. Y Alemania le tuvo que estar ayudando constantemente. Alexandra. Pues como había mencionado, pues la razón fue que Alemania se cambió de bando las dos veces. Pues la primera vez en la Primera Guerra Mundial fue porque ya Alemania ya presentía la derrota en esos tiempos ya de la Alemania de esos tiempos, y pues se decide cambiar de bando para que no sea afectado por lo que sería el Tratado de Versalles. Y ahí para la segunda vez, pues ya con las derrotas militares y la caída de Mussolini, pues ya las personas que prácticamente se la monarquía italiana de esos tiempos, pues ascenden al poder y pues deciden cambiar de bando. Sí, y ustedes no sé si sabían, pero ustedes sabían que Honduras tuvo participación en esta guerra. O sea, si no me equivoco, fue una participación muy leve, pero no sé si alguno de ustedes tal vez, porque a mí esta información me salió en TikTok, la verdad. Estaba viendo TikTok y me pareció loco como un país como este, como Honduras, o sea, en el hecho de que es un país pequeño, que, o sea, no es como que se suele meter con otros países porque, pues, no le conviene, se metió en la Segunda Guerra Mundial. Alexandra. Ah, sí, tu dato está correcto, ya que durante la Segunda Guerra Mundial en Honduras estaba la dictadura de Tiburcio Carías Andino, que pues le dijo a Estados Unidos, pues yo te voy a ayudar en algo. Y pues número uno, había algunos alemanes, bueno, alemanes que nos apoyaban a Hitler, que pues venían a países latinoamericanos de refugio, pues Tiburcio Carías Andino pues prácticamente los echó, incluyendo a un ministro alemán que venía de representación del régimen alemán para pedir ayuda, incluyendo mandando pequeñas tropas hondureñas que se alistaron en el ejército estadounidense para apoyar. Sí, es como muy, muy loco como Honduras, a pesar de que solo fue un poco de ayuda, pues terminó siendo parte de la Segunda Guerra Mundial y pues dejando un poquito de huella en todo eso. Entonces, no sé si quieren, si alguno de ustedes quiere demostrar un poquito más de información, de lo que saben, de algunas teorías que ustedes tienen o que han escuchado o visto, no sé, alguno. Ajá, Darby. Pues yo quisiera que me den su opinión o qué saben de la traición de Alemania o Hitler a la Unión Soviética. Tome. Yo creo que para empezar todo se remonta de que Hitler quería que solo los alemanes y solo los alemanes, ¿verdad? Porque Hitler, ¿verdad? Si no estoy mal, hace como una alianza con la Unión Soviética, pero ellos desde el principio saben que los van a traicionar. Era algo como a beneficio relativamente corto plazo, pero ellos, bueno, Hitler, ¿verdad? Sabía desde siempre, desde el inicio, que iba a llegar el momento donde a la Unión Soviética le iba a querer eliminar, porque él, pues como hemos estado hablando, siempre tuvo esa visión de que el alemán era el todo, era perfecto y solo debía de ser él. Alexandra. Bueno, también estaría, digamos que
La razón por que Hitler pues firma un tratado de la Unión Soviética es porque ya desde el principio ya tenía pues el plan de conquistar la Unión Soviética. Solo estaba esperando la fecha perfecta, ya que Hitler públicamente odiaba el comunismo y pues el país era capitalismo, algo que estaba en contra de los ideales soviéticos de esos tiempos y especialmente del líder soviético Stalin. Así que pues espero que fuera la fecha perfecta para invadir la Unión Soviética y casi lo logra si no fuera que pues ya cuando ya casi llega, número uno, llega el invierno ruso y como los alemanes no habían llevado pues el equipamiento necesario, pues todos comenzaron a morir y ya que ya la guerra ya estaba a punto de terminar cuando ya estaba muy cerca de llegar a la capital de Rusia, que era Moscú, evitando así pues la conquista de la URSS y que la Unión Soviética se una junto con Francia y el Reino Unido, que aún seguía en pie, para derrotar a Alemania. Bueno, no sé si alguien tiene otro tema que quiere hablar. Andrea. Bueno, yo les quería preguntar si saben algo, qué opinan ustedes o creen que cómo afectó la Segunda Guerra Mundial a países subdesarrollados como Honduras, por ejemplo, ya que nosotros dependemos de países más grandes. ¿Ustedes cómo creen que la Segunda Guerra Mundial afectó a los países pobres, por así decir? Bueno, países con economías dependientes, como de nuevo Honduras, que dependían de países como Estados Unidos. Vemos que todos los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial después terminaron con grandes crisis económicas debido a los grandes daños causados durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, países con economías dependientes de otros países, yo supondría que habrán visto bastante afectados económicamente. Pero no sé si alguien tendrá sepa o opine algo diferente a lo que yo he dicho. Pues como dijo Chris, afectó mucho a la economía, ya que prácticamente todos esos países quedaron en quiebra. Ejemplo, Londres quedó prácticamente destruido y pues prácticamente Gran Bretaña, Reino Unido quedó hecha tenía además de grandes pérdidas en millones de vidas, también lo tenía económicamente, ya que, pues, como mencioné, Londres había quedado destruido. Estados Unidos no quedó afectado de ninguna forma, digamos, al menos digamos que su país nunca fue asaltado, nunca le cayó bombas, pero también tenía entre gran pérdida de vidas y económica por el costo de las armas, de crear las armas y especialmente lo que sería la creación de la bomba atómica. Pero también en cierta manera se benefició a Estados Unidos, ya que pues primero antes de entrar a la guerra le vendía las armas a los países que estaban en lucha. Pero sí, al quedar Estados Unidos, digamos, en una pequeña crisis económica, incluyendo otros países, los países subdesarrollados aquí de Latinoamérica, pues también tuvieron muchos problemas. Y también lo que sería después con la Guerra Fría, problemas políticos, pero eso ya sería como otro tema. Darby. Bueno, yo quería hablar del caso de Latinoamérica, que aunque de la Segunda Guerra Mundial no se dio acá, ni se peleó nada en este lugar, igual nos pegó fuerte, porque la economía se desordenó, porque el comercio con Europa casi se detuvo, y muchos países quedaron mal por esto. Aunque yéndonos más por el norte con Estados Unidos, él pasaba dando como bombas y municiones a países como Gran Bretaña, creo que eran. Vega. Quería decir que a pesar que toda la economía del mundo se haya caído, así como dijo Darby, a pesar de todo, Estados Unidos se fue a lo alto debido a la venta de armas, por las bombas nucleares y todo eso. Y a pesar de todo que los países latinoamericanos cayeron bastante debido a la guerra, no fue del todo gracias a Estados Unidos. Alejandro. Yo solo tengo una pregunta para ustedes, que
¿Ustedes sienten que hubiera sido diferente si Hitler no hubiese llegado al poder? Alexandra. Pues hubiera sido muy diferente. Pues claramente más de millones de gente inocente, incluyendo judíos y minorías como los gitanos, entre otros, no hubieran muerto, incluyendo pues evitar el trauma de los soldados de lo que sería pues sufrir y hacer crímenes de guerra en nombre de su país. Barbie. Pues yo sí pienso que la guerra hubiera sido diferente o no se hubiera dado porque Hitler fue como el que empezó la guerra, porque él fue el que empezó a no cumplir las cosas que se habían aclarado en el Tratado de Versalles. Sommer. Sí, concuerdo. También si nos ponemos a pensar en términos de lo que es sus territorios, probablemente, que es lo más seguro, Alemania no tendría ahorita los mismos territorios que tiene. Lo mismo con otros países. El mapa de Europa probablemente fuera diferente. Vega. Hablando un poquito más atrás de qué hubiera pasado, siento que igual la guerra hubiera comenzado, solo que no tendría tanta fuerza y probablemente no hubiera durado lo que duró, sino un año o incluso dos. Estoy de acuerdo. Al final de todo, el resentimiento no era algo exclusivo de Hitler. El resentimiento era algo generalizado por toda Alemania. Creo que era cuestión de tiempo a que alguien llegara al poder y decidiera hacer una guerra. Lo único que llegó a la conclusión de que Hitler, una persona que era bastante carismática frente a la gente, que logró convencer a todo el mundo de sus ideas, logró meter a mucha gente bajo una ideología casi fanática de lo que de su propia ideología nazi. ¿Andrea? Yo quería preguntar si ustedes han escuchado algún caso, como, sí, por así decir, un caso, alguna teoría de que Hitler estaba trastornado mentalmente y que miraba las cosas amplificadamente. Por ejemplo, no sé, un pujo Christopher, él lo miraría como si hubiera hecho algo muchísimo más grande y por eso fue que el Tratado de Versalles le llegó tan fuerte. Además de que él era muy orgulloso, se puede ver. Sí, podrían ver algo así. Bueno, es evidente que Hitler tenía algún tipo de trastorno, problema mental. O sea, salta, salta a la vista de que una persona que está mentalmente cuerda no haría lo que hizo Hitler. Pero, ok, estamos hablando de lo que sucedió durante la guerra, a finales de la guerra, principios de la guerra. Pero, ¿qué sucedió ya después de la guerra? O sea, ¿cuáles fueron las consecuencias que causó esta? ¿Alguien de ustedes sabe más o menos qué fue lo que sucedió después de la guerra o qué ha sido causado gracias a la guerra? Alexandra. Pues número uno estaría el trauma del holocausto. Hay muchas películas que pues retratan pues cómo sería el trauma del holocausto que sufrieron los judíos, incluyendo pues hace poco leí un libro, bueno, no un libro, sino una historia que justamente estaba en nuestro libro de Reading, que trata así como los judíos están llegando a otros países para escapar del holocausto y salvarse de los crímenes, cómo es difícil adaptarse a un nuevo lugar, pues que ya no es su hogar porque ya no pueden estar en ello, porque aún después de la guerra muchos alemanes aún creían en el nazismo y pues era prácticamente inseguro. Además, muchas poblaciones sufrieron, por ejemplo, de lo que sería sería la población japonesa, que prácticamente quedó deshecha, ya que con eso vino la caída de su imperio con las dos bombas. Sommer. Sí, también otra cosa, ¿verdad? Que como decías, que sucedió prácticamente después de esta guerra, pues también empezamos con la Guerra Fría,
que una de las causas que esto, por la que empieza es la fin de la Segunda Guerra Mundial, porque lo que era la URSS temía al capitalismo y Estados Unidos temía la expansión del comunismo. Entonces ya se tenían esta como riña entre sí y eso también fue una de las consecuencias, ¿verdad?, que trae la Segunda Guerra Mundial. Muy interesante. La Guerra Fría, al fin y al cabo, fue una de las guerras, una de las guerras más importantes que existió en la historia de la humanidad. Y al final fue una guerra que nunca sucedió. La Guerra Fría fue la ausencia de guerra al final del todo. O sea, causó bastantes consecuencias. Alexandra. Pues por eso en sí se llama Guerra Fría, ya que digamos que nunca hubo un enfrentamiento directo, pero sí las potencias que eran la Unión Soviética, que era el comunismo, y Estados Unidos el capitalismo, pues prácticamente, pues aunque no tuvieron peleas directamente, sí participaron en otras guerras, incluyendo la guerra de las dos Coreas y la guerra de Vietnam, que cada uno representó pues a una diferente parte de la población que apoyaba el comunismo o apoyaba el capitalismo. No sé si les parece, pero creo que el podcast por acá podríamos llegarlo a un fin. Y la verdad que tocamos muchos temas interesantes el día de hoy y siento que fue algo muy productivo porque nos metimos más a fondo de lo que fue estos temas de la guerra, de todo eso, de cómo Alemania y Hitler hicieron meter el nazismo en todo y pues cómo al final pues a causa de esta guerra surgieron nuevos países y cosas así. Es como muy loco todo, pero pues yo creo que sería ese el fin de este podcast y espero le haya gustado, que después de ese podcast hayan salido muy informados porque sinceramente hasta incluso yo salí informado y pues muchas gracias. Eso ha sido todo.